¿Qué tal, mis amigos de Palpitar Económico? Un placer reencontrarnos de nuevo acá en Color Visión y de tener un invitado sumamente especial en el día de hoy. Se trata del doctor Roberto Saladín, embajador en varias ocasiones, ¿verdad?, en Washington y en otros puntos de la geografía universal. Además, un gran economista, excelente comunicador y, ¿por qué no?, también tuvo la responsabilidad de ser, durante un considerable tiempo, gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Bienvenido al programa, doctor Saladín. Un placer tenerle por acá. Gracias por la invitación y me siento verdaderamente en familia porque al haber laborado en este canal de televisión durante varios años haciendo opinión pública, tanto en el noticiero en la noche como Mundo Visión, como también en el desayuno, el primer desayuno en la mañana, de hoy mismo también, fuimos parte de la historia de esa televisión que se hizo en todos esos años. Doctor Saladín, ¿podríamos hacer así brevemente, de manera muy sustanciosa, como usted lo sabe hacer, un retrato hablado de la economía dominicana en los actuales momentos? ¿Cuál es su comportamiento, su dinámica? Mira, hay que remontarse inevitablemente porque independientemente de la magnitud de las cifras que se manejen, yo por ejemplo voy a mostrar aquí este proyecto, esta ley, que es la ley número 8024, Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2025. Tiene fecha 9 de diciembre del 2024, en que fue aprobado. ¿Por qué he querido mostrar este proyecto de esta ley que está en vigor y a la que ahora precisamente se ha presentado un proyecto de ley solicitando fondos adicionales? He querido hacerlo porque la magnitud de las cifras que hoy se manejan en billones de pesos dominicanos tiene un origen que prácticamente cuando uno ve cómo la Cámara de Diputados ahora modifica el presupuesto general del año 2025 y eso se aprueba en 2 lecturas consecutivas de emergencia. Por otra parte, faltaría también la aprobación del Senado de la República para seguir los procedimientos constitucionales. Pero al mismo tiempo uno ve cómo la fuerza del pueblo, que todo eso se hizo ahora en la Cámara de Diputados, 2 lecturas consecutivas declarándolo de emergencia y las autoridades presupuestarias dando una explicación al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, de por qué se necesita esta modificación del presupuesto general del 2025 para aumentar precisamente en unos 69.740.2 millones, un 4.7% más de lo aprobado inicialmente en el presupuesto del año 2025. No podemos olvidar que muchas de las historias que ocurrieron en la República Dominicana se generaron a partir del año 2000, precisamente 1907, cuando se nos prohibió como país imprimir papel moneda, y eso fue consecuencia de las emisiones de bonos, préstamos y demás hierbas que había hecho el gobierno, que habían hecho todos los gobiernos
desde 1844, pero muy especialmente a partir de 1884 en el gobierno de Ulises Heró. Fue en ese periodo que Estados Unidos de América hizo la declaración, el presidente James Monroe, de América para los americanos, y el gobierno de los Estados Unidos de América no deseaba que los países de América Latina y el Caribe se endeudaran con los tenedores de bonos y los prestamistas europeos. Y de ahí salió la doctrina de Monroe, que era América para los americanos. Doctor, perdóneme, pero en definitiva, ¿podríamos decir que estamos mejor en el orden económico en República Dominicana que 10 años atrás, por ejemplo? Mira, la historia y recogidos en 3 tomos por uno de los economistas más conocidos de la República Dominicana. En esos 3 tomos está la historia de lo que es la inversión y el gasto público de República Dominicana. ¿Qué está sucediendo en ese sentido? Y lamentablemente, porque fue un régimen político autoritario el que realizó el mayor gasto de capital o de inversión que se había hecho en la historia de República Dominicana, correspondiendo con el periodo de la dictadura. Independientemente de ese periodo, la segunda etapa de mayor crecimiento en cuanto al gasto de capital y a la inversión pública es la etapa que corresponde al doctor Joaquín Balaguer, que se caracterizó precisamente por lo que era conocido como la política de varilla y cemento, pero que equivale realmente a que ningún gobierno puede escapar a ese gasto de capital, Inclusive tenemos un ejemplo clásico en lo que fue Alemania. Alemania en 1930, los países que habían derrotado a Alemania le impusieron unas sanciones y reparaciones de tal magnitud que el gobernador del Banco Central de Alemania en 1930 presentó renuncia ante el monto de las reparaciones que se le impusieron a Alemania. Y dijo en esa carta que si tenía que hacer un pacto con el maligno, él lo haría para crear una Alemania fuerte. Bueno, pues lamentablemente los hechos de la historia están ahí. En 1933 ascendió al poder Adolfo Hitler y lo primero que hizo fue llamar a ese gobernador del Banco Central y convertirlo en gobernador del Banco Central y ministro de Economía simultáneamente. Y volviendo al caso dominicano, ¿qué ocurrió con el gasto de capital durante los gobiernos del PLD y concretamente lo que está sucediendo ahora? De manera muy breve, doctor Saladín, porque tengo que irme a una pausa, lamentablemente. Mira, de manera muy breve, ahí está el ejemplo de lo que ocurrió, de cómo una misión de asistencia financiera en 1928 cambió completamente la estructura de las finanzas del sector público. Una nueva ley de presupuesto, una nueva ley de tesorería nacional, una nueva ley de contabilidad para el Estado Dominicano, y a partir de ese momento todo el ordenamiento de las finanzas del sector público. Y hay una anécdota que retrata muy bien lo que fue ese reordenamiento de las finanzas del sector público, coincidiendo con la entrada en 1930 de la dictadura. Eso es lo que ha permitido realmente el aumento del endeudamiento y que sobre todo esa deuda sea dirigido no a gasto de capital en la República Dominicana. Bueno, en gran parte, fíjense,
la primera vez que en 1958-59 el Estado Dominicano recurrió al Fondo Monetario Internacional por la fuga de capitales que había ocurrido ya en el país en 1959, fue en ese periodo que el gobierno dominicano, dentro de la dictadura, recurrió al Fondo Monetario Internacional a un stand-by para poder atender el servicio de las deudas y compromisos que tenía el país en el exterior. Bueno, mire, vamos a tener que hacer una pausa necesariamente en este encuentro interesante con el doctor Roberto Saladín. Yo prometo de que en breve regresamos. Bueno, continuamos en Palpitar Económico conversando con el doctor Roberto Saladín, economista, diplomático. Realmente me preocupa lo del endeudamiento, doctor Saladín. ¿Ha llegado ya al límite en República Dominicana o tenemos más capacidad de seguir endeudándonos? Mira, hay discusiones entre economistas dentro y fuera del país, pero la prudencia indica que un país no debe endeudarse más allá del 20% de su Producto Interno Bruto. Esa es una regla prudencial que hay que mantener presente en todas las situaciones, no endeudarse más allá del 20% del Producto Interno Bruto. Doctor Saladín, se persiste en asegurar que la pobreza en la República Dominicana, la pobreza económica concretamente, se ha reducido. Conforme a lo que sucede en la realidad, ¿es así o es un sofisma? Mira, esa es una larga discusión porque hay cifras avaladas por organismos internacionales como el Banco Mundial de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el propio Fondo Monetario Internacional, que realiza, en virtud del artículo 4 Romanos, cada año una misión de evaluación de la economía dominicana, y hay indicadores, existen indicadores que revelan que esa pobreza monetaria se ha reducido. Hay sectores, por supuesto, que critican esas posiciones y esas estadísticas cuando ven las realidades que existen dentro del país. Pero al mismo tiempo, si uno comparase las realidades que hay en materia de endeudamiento y de pobreza, con excepción de algunos países de América Latina, el caso de Brasil en el gobierno anterior de Lula da Silva, donde fueron sacados de la pobreza alrededor de unos 7 millones de habitantes, y los casos asiáticos, donde esas cifras pues exponencialmente han crecido. Se habla de que en el caso de un país asiático, 400 millones de habitantes fueron sacados de la pobreza. Pero en el caso dominicano no es contradictorio que se hable de una reducción de la pobreza y entonces hay un incremento en la inversión en la política social del Estado. Bueno, al mismo tiempo ha sido en base a modelos que fueron exitosos en países como Brasil, donde se le da un bono a la familia para que los hijos, y hay que saber las exigencias que se han hecho en otros países que han adoptado ese modelo,
Pero lo lógico sería entonces que comenzara una reducción en ese... Que asistan a la escuela los hijos, que se sometan a los exámenes médicos, la población infantil también, y a los programas dedicados a la infancia al mismo tiempo. Pero la realidad, independientemente del dinamismo de varios sectores de nuestra economía, como es el caso del sector turismo, el turismo se ha ido convirtiendo en uno de los pilares de la economía dominicana. Y si es por el lado de las zonas francas industriales, hoy en día los empleos rondan alrededor de unos 196,000 empleos. En su momento llegaron, a través de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, llegaron hasta los 220,000 empleos, y yo soy testigo porque tuve que manejar como jefe de la División de Promoción Internacional de CEDOPEX el programa de plantas gemelas, Twin Plants, con las autoridades de Puerto Rico, donde una parte del proceso se hacía en Puerto Rico y otra parte en República Dominicana, además del acceso a los fondos 936 que tenía disponible en ese entonces el gobierno de Puerto Rico. Doctor Saladín, hay un problema bastante acucioso en la República Dominicana, molestoso, y que se ha convertido en algo muy prolongado, con una facturación muchas veces abusiva, y que innegablemente debe tener una repercusión en lo que es la economía nacional. Son los apagones. ¿Se ha cuantificado realmente en el orden económico las repercusiones que tiene esta deficiencia de este servicio tan importante? Mire, yo voy a contar aquí una anécdota que circulaba a nivel de rumor en aquella época en la que la gente no hablaba. Todo el mundo sabe que ese es el periodo de la dictadura. Y en esa época hubo un rumor aquí en la ciudad de Santo Domingo que Jesús María Troncoso, de una forma sorpresiva, fue a Washington, negoció con el Banco Mundial un préstamo para electrificar totalmente a la República Dominicana. Y cuando regresa a República Dominicana y se reúne con el mandamás de esa época, el dictador, y le comunica esa información que había negociado con el Banco Mundial un programa para electrificar totalmente el país, él mismo le respondió: ¿y quién te ha dicho a ti que yo quiero préstamos del Banco Mundial o de cualquier agencia internacional? A mí me tomó mucho tiempo sacar a todos esos acreedores del país para ahora meterme en un préstamo y hacer que vengan a examinarme cada papelito del Estado Dominicano. Yo creo que ahí está descrito lo que ha sido ese drama, independientemente de que el doctor Balaguer, en una oportunidad en que la electricidad llegaba cansada a Higüey, y le quemó todos los aparatos eléctricos a la población higüeyana, tuvo que viajar a Washington en un viaje no programado a entrevistarse con el presidente Ronald Reagan para conseguir dos préstamos, uno del BID y otro del Banco Mundial, para hacerle frente a la situación de la generación de energía eléctrica. ¿Eso usted sugiere que se haga en el presente, brevemente, doctor? Tendría que permitírsele, ya que tiene acceso el sector privado a los financiamientos del Banco Mundial y de los organismos internacionales, sería el momento de invertir en la generación de energía, porque definitivamente el crecimiento de la economía dominicana demanda que la generación de energía vaya paralela con ese crecimiento. Doctor, déjeme aprovechar a Roberto Saladín, diplomático, brevemente, en 30 segundos que nos quedan en este conversatorio interesante. Perdóneme realmente el que abuse de la anuencia suya.
Óigame una cosa, ¿cuál va a ser la salida en el orden diplomático, si es que cabe, o en el orden político, en el orden económico, de esta situación que se está dando con Venezuela? ¿Es posible una invasión respetando la soberanía? Mira, ya la presidenta de México dejó claro para América Latina y el Caribe que en la situación actual eso sería una violación flagrante al principio de no intervención entre los estados. Yo creo que después de esas declaraciones de la presidenta de México, que son de una prudencia extraordinaria. Doctor, pero usted es diplomático y usted sabe bien que en el mundo de hoy, un mundo cambiante, brevemente, doctor, parece ser que el principio de la libre determinación de los pueblos y el de soberanía es cosa del pasado, ¿o no es así? Brevemente. No, no puede ser cosa del pasado porque hay principios que son eternos y definitivamente la historia de América Latina relacionada, la misma Venezuela lo sabe, en una oportunidad fue cañoneada por buques alemanes por el pago de deudas. Entonces no podemos repetir la historia y mirar hacia atrás. Hay que utilizar el lenguaje diplomático, sentarse de la mesa y no cansarse, y sobre todo, que jamás se llegue a disparar un solo tiro en situaciones que puedan conducir a confrontaciones de carácter bélico. Muchísimas gracias, doctor Roberto Saladín. Qué pena que el tiempo sea tan corto en la televisión. Agradezco su valiosa participación. Muchísimas gracias, reitero, y la verdad que ha sido una experiencia formidable. Mis amigos de Palpitar Económico, nos encontramos en una próxima.